Fentanilo. Coges un alfiler, le pones un poquito, solo un poquito de fentanilo en la punta y eso puede matar a 5 personas. Y si le pones un poco más, matará a un pueblo entero. Esto es a lo que nos enfrentamos. No hay prácticamente nadie en Estados Unidos que no haya tenido contacto con la adicción a los opioides. Hermanos, hermanas, familia, todo el mundo sufre. Son más de 1 millón de muertes por ese medicamento. Señor, despierte, despierte. ¿Me oye? Febrero de 2025. El presidente Trump acaba de ser elegido y lanza una operación militar secreta sobre México. ¿Qué pasa con los vuelos de drones de la CIA sobre México? ¿Es otro paso en la guerra contra los cárteles? Ya lo veremos. Creo que México está en gran parte controlado por los cárteles y es triste. Dice un dicho, no te envenenes con tu propio veneno. Cuéntame. Los enemigos del momento tienen un nombre: narcos mexicanos. La crisis de los opioides parece ser que comenzó al sur de la frontera, ¿es así? La crisis comenzó con las recetas, con la conducta indebida de Purdue. Pero estaban ubicados al sur de la frontera. No, no lo estaban. Estaban ubicados en Nueva York. ¡Santo cielo! Aquí es donde todo comenzó hace 30 años, muy lejos de México. En Purdue Pharma, una multinacional totalmente legal dirigida por una familia respetada, los Sackler. Sabíamos que nos enfrentábamos a intereses muy poderosos. Los Sackler, una de las familias más ricas del mundo. Los Sackler donaron millones de dólares a museos y universidades. Iban a atacarnos con dureza y hacer todo lo que estuviera en su mano para apartarnos del caso. Y eso es lo que hicieron. El negocio de los Sackler es el dolor. Manipularon una vieja molécula, la oxicodona, un derivado del opio como casi todos los analgésicos. Oxycontin, tramadol. Los opioides están muy relacionados con la heroína. ¿Sabe cuánto dinero se ha generado a día de hoy con la venta de Oxycontin? No entiendo la pregunta. Parecían muy responsables, pero eran unos malditos mentirosos. Soy traficante de drogas de la calle. Tengo que esconderme y estar siempre mirando detrás de mí. Perfecto, gracias. Veo a gente con dinero en puestos altos haciendo lo mismo que yo, pero lo hacen con una sonrisa. Se convirtió en la acción que todo el mundo quería comprar. Las cifras de ventas se publicaban todas las mañanas. Eso me motivaba cada día. Mucha gente murió de sobredosis. Algunos tomaron pastillas que probablemente usted les proporcionó. ¿Cómo se siente al respecto? A ver, no voy a perder el sueño cada vez que muera alguien. Es su responsabilidad. La libertad tiene un precio. Alec Burlakov contrató a bastantes mujeres que habían trabajado como strippers. Yo diría que la pregunta es ¿por qué no? Y la realidad es que no nos importaba. En Estados Unidos nunca hemos sido capaces de decir no a las empresas y a las personas que quieren ganar dinero.
Debería haber confiado en mi primera intuición y escuchado mi voz interior. Hace 20 años, Carol Panara era representante comercial de los Sackler. Filadelfia era su zona de venta. Hoy, un barrio pobre de la ciudad está devastado por una mezcla de opioides y tranquilizantes para animales. En aquella época, Purdue Pharma estaba en plena expansión. Iban a contratar a unos 110 nuevos comerciales. Todas las farmacéuticas forman a sus comerciales durante 2 o 3 semanas. Yo hice mi formación en la sede central de Stanford. Nada más entrar en la sala, sentí que algo no iba bien. En los años 90, Purdue envía a sus representantes comerciales a una de las regiones más vulnerables de Estados Unidos, los Apalaches. Su objetivo es convencer a los médicos para que receten sus medicamentos. 30 años después, los opioides siguen ahí. Trenton Howard murió ayer. Dios mío. ¿Cuántos amigos perdí el año pasado? Perdiste unos cuantos. 20 por lo menos. Hace 20 años que dejé de ejercer la medicina, pero sigo viendo a personas que fueron pacientes míos y que han tenido dificultades. Me he encontrado con familias de pacientes a los que receté medicamentos y que sufrieron una sobredosis y murieron. Llegué a Clarksburg, Virginia Occidental, y empecé a trabajar como residente de medicina familiar. En aquella época, Clarksburg era una comunidad muy dinámica. Teníamos fábricas de vidrio, minas de carbón, muchos comercios minoristas, y las cosas iban muy bien, eran muy estables. Gran parte del trabajo lo hacen las máquinas. La minería del carbón cambió. Las fábricas de vidrio comenzaron a cerrar y lo hicieron hasta los años 90. Desaparecieron. Las fábricas y los puestos de trabajo desaparecían uno tras otro. Y la gente se desesperó. ¿Tuvo la sensación de que Virginia Occidental era el objetivo de la industria? No lo sé. No conozco los mecanismos internos de las empresas farmacéuticas, ni lo que hicieron al respecto. Lo que Purdue quería hacer era ampliar su mercado y dirigirse a más médicos de familia. Cada trimestre te enviaba una lista de objetivos. El doctor Hortensio no lo sabe, pero los representantes comerciales de opioides lo han identificado como un médico influenciable. Su nombre está en la lista. Hubo un aumento masivo del número de representantes farmacéuticos. Hablemos del medicamento y luego le explico lo que podemos ofrecerle. Me gusta. ¿Está bien? Sí, me veo recetándolo, sin duda. A veces había 20 representantes comerciales a diario. Hola, doctora. Me alegro de verla. Recibimos formación sobre la psicología de las diferentes personalidades con las que tratábamos y también cómo abordarlas. Diga su nombre. Richard Sackler.
No era consciente en ese momento de que su empresa estaba cometiendo un delito grave por la forma en que comercializaba y promocionaba el medicamento. No tenía conocimiento alguno de lo que usted está diciendo. Vamos, ya sabéis que Purdue Pharma es una de las mejores organizaciones de ventas con mucha energía. Es una de las mejores de la industria farmacéutica. Son súper trabajadores. ¿Listos para rock and rollear? Fomento del entusiasmo de equipo. No me arrepiento de haber intentado motivar a nuestro equipo de ventas. Creo que esa era mi misión. Querían tener el equipo de ventas más eficaz. Salimos a promocionar ese producto. Mentíamos a los médicos sin saber que les estábamos mintiendo. Y tienes que vivir con ello. Algunos pacientes pueden tener miedo de tomar opioides porque los perciben como demasiado potentes o adictivos, pero eso está lejos de la realidad. Culpo a las grandes farmacéuticas. Lanzaron el Oxycontin al mercado y mintieron al respecto, diciendo que no era adictivo y que los médicos solo estaban haciendo su trabajo. Mintieron a la gente y fomentaron la adicción. El doctor Hortensio ve que sus pacientes cambian. La gente lo demandaba encarecidamente. Solo quiero mi medicación, doctor. Deme algunas recetas porque no quiero molestarle. Pastillas, pastillas, necesito mi opioide, lo necesito, tengo que conseguirlo. Haré lo que sea para conseguirlo. Y, doctor, estoy mejor, puedo ir a trabajar. Doctor, puedo mantener a mi familia. Doctor, no puede dejarme sin ese medicamento o enfermaré. Yo era el tipo de persona que quería hacer feliz a la gente. Quería pacientes felices y sin síntomas. 4 años después del lanzamiento del Oxycontin, los Sackler se dieron cuenta de que tenían una mina de oro. Así que, después de Estados Unidos, ¿por qué no conquistar el mundo? Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Me duelen las manos. Me duele el hombro. Me duele la espalda. El doctor Jacques Puymayou, un modesto médico de Toulouse, quedó impresionado ante la opulencia de la empresa estadounidense. El laboratorio nos trató muy bien. Nos pagaron los viajes a congresos internacionales en Estados Unidos, la República Checa, Turquía y Francia también. Para algunos de nosotros fue todo un descubrimiento que nos ofrecieran todo ese lujo. Nos dijeron que el Oxycontin no era muy adictivo, así que empezamos a recetarlo. Y efectivamente obtuvimos buenos resultados, estábamos muy satisfechos. Pero con el tiempo yo empecé a tener dudas. Las dudas surgieron cuando vieron que sus pacientes se convertían en adictos. Nos proporcionaban nuevas formas de sortear las objeciones que tuvieran los médicos. El doctor Alan Spanos es especialista en dolor. Recibió su formación médica en la Universidad de Oxford. Existía el concepto de pseudodependencia.
La pseudoadicción se produce cuando un paciente parece un drogadicto porque busca aliviar el dolor. La pseudoadicción es una conducta de búsqueda de alivio que se confunde con la drogadicción. Lo que empezamos explicando con nuestras estrategias de marketing a los medios era: oh, no, doctor, eso no es un paciente adicto. No causa adicción, no causará adicción, solo controlará el dolor del paciente. Es una pseudoadicción. Parece adicción, pero no lo es. Si el paciente sigue con dolor después de recetarle este medicamento, es que sufre dolor irruptivo y debe aumentar la dosis. Y puede hacerlo con seguridad. No son medicamentos adictivos. Hay estudios que lo demuestran. Menos del 1% de los pacientes que toman opioides desarrolla adicción. Un día les pregunté a los representantes comerciales si tenían algún documento sobre el tema y me proporcionaron los documentos oficiales al respecto. Yo tenía muy buena relación con la persona que venía a visitarnos. Me dio un dossier confidencial. Y cuando leímos toda la publicación, nos dimos cuenta de que no tenía ningún sentido. La pseudoadicción es la señal de la adicción, no existe la pseudoadicción. Exacto. La pseudoadicción no existe, suena a patraña. En Europa los Sackler fracasan. Hay demasiadas regulaciones. En Estados Unidos, en cambio, el negocio del Oxycontin explota. ¿Emergencias? Dense prisa. ¿Se ha puesto azul? Está blanco. ¿Qué edad tiene? Dios mío, está muerto. Señora, cálmese, por favor. ¿Qué edad tiene? Señora. Durante mis primeras 2 semanas sobre el terreno, fui a hablar con un médico. Llevaba conmigo a un representante de capacitación de campo. El médico nos llevó a una parte y nos dijo: miren, no volveré a recetar su medicamento. Mi sobrina murió a causa de una sobredosis el fin de semana pasado, y eso nos afectó mucho. Por primera vez, descubrí que nuestro producto tenía ese tipo de consecuencias. Informamos a la empresa de lo sucedido. Su postura fue: es un caso aislado, eso no lo ha causado el medicamento. Durante los meses siguientes fueron surgiendo, y cada vez más, informes de diferentes médicos. El Oxycontin es obviamente una droga callejera. Las pastillas de 48 miligramos, y cito textualmente, se trituran para colocarse. Los médicos empezaban a comprender que si prescribían ese medicamento, se desviaría o se usaría para drogarse. ¿Sabía que era una preocupación en noviembre de 1999? No. La postura de la empresa en ese momento era: bueno, hacen un mal uso del medicamento, alguien lo está usando de forma ilegal, sigan vendiéndolo. Puedes quitar el dolor a alguien matándolo, pero eso no sería efectivo. No creo que la muerte se pueda considerar un signo de eficacia. En un correo electrónico, Richard Sackler instruye a sus empleados: culpen a los drogadictos. Ellos son quienes delinquen irresponsablemente. ¿Es tu hermana? Sí, mi hermana. ¿Empezaste con el Oxycontin? El doctor me dio analgésicos. Luego me los quitó y buscó otros fármacos para el dolor. Primero fue Oxycontin y luego Oxyperc, y de ahí pasé a la heroína. Estoy drogada. Me prostituyo y todo. Estos son mis proxenetas. Voy a llevarme a mi hermana y voy a conseguir lo que necesita para encontrarse mejor. Porque la quiero. Quiero que se sienta mejor. No quiero que se enferme. ¿Vale? Vámonos. Hasta luego, chicos.
Mirando atrás, tengo la sensación de que probablemente contribuí a que cayeran en la adicción por culpa de los medicamentos que conseguían. Y eso te quema. Y ahora estoy reparándolo. Estoy revelando al mundo que esta empresa ha hecho algo abominable. Una generación de jóvenes abogados se levantó contra los Sackler. Y esa lucha forjó su destino. Maura Healey, por ejemplo, hoy es gobernadora de Massachusetts, pero forjó su destino luchando contra los Sackler. En 2014 me presenté como candidata fiscal general de Massachusetts. Pasé mucho tiempo visitando ciudades y pueblos, conociendo gente por todo el estado. Y después de cada reunión, alguien se me acercaba y me hablaba de su hijo o de su hija, que eran adictos, que sufrían de adicción a los opioides. Algunos me contaron historias de seres queridos que murieron por opioides. Sabemos que tenemos un problema con el Oxycontin. Sabemos que está matando gente. Y también sabemos que hay una empresa y una familia en el centro de todo esto. Quiero llevar ante los tribunales a Purdue y quiero nombrar a los miembros de la familia Sackler. Una de las cosas que consideré realmente importantes en términos de rendición de cuentas y justicia fue asegurar que se revelara la verdad. Por primera vez, la familia Sackler tuvo que dar la cara por lo que hicieron y hacerlo públicamente. Tras 25 años de silencio, los Sackler se vieron obligados a comparecer ante el Congreso. Levante la mano derecha. ¿Jura solemnemente que el testimonio que aportará en la causa que nos ocupa será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Que Dios le ayude. Lo juro. Nos enfrentábamos a intereses muy poderosos. Los Sackler tenían miles y miles de millones de dólares. Eran una de las familias más ricas del mundo. Iban a atacarnos con dureza y a hacer todo lo que estuviera en su mano para apartarnos del caso. Y eso es lo que hicieron. En 2006, desde Virginia, llegó el primer informe que enumeraba las irregularidades de los Sackler. Un informe emitido por dos fiscales desconocidos. Querían llevar a los Sackler a juicio, así que enviaron su memorando a Washington, a un alto funcionario del Departamento de Justicia. 25 años en el Departamento de Justicia y nunca había visto un memorando tan extenso. Contenía todas las pruebas. El memorando presentaba un caso convincente. Purdue había corrompido a Wright, empleado de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este es Curtis Wright. Trabajaba para una agencia gubernamental, la FDA. Su misión era proteger al pueblo estadounidense. Su trabajo consistía en analizar Oxycontin y evaluar si era lo suficientemente seguro para su comercialización. Se supone que era independiente e incorruptible. El problema es que tomó su decisión tras una reunión secreta con Purdue Pharma en un hotel. Lo sobornaron para que aprobara el medicamento. Luego lo contrataron y le pagaron una fortuna en el proceso de corrupción. Es el hombre que ahora trabaja para Purdue Pharma, ¿no? Fue contratado por Purdue Pharma, quizá 3 años después de esto. No lo recuerdo exactamente. Parecían muy responsables, pero eran unos mentirosos, malditos mentirosos. No me arrepiento de nada. Hice mi trabajo. Nunca vi nada
que no quisiera hacer. Es una situación difícil y terrible. No sé cuál es la verdad. No sé cuál es la verdad. Sabían que la gente se estaba muriendo por culpa de su medicamento. Sabían que cuanto más tomabas, más querías después. Y sabían que estaba mal. Lógicamente, el siguiente paso debería ser el juicio. Fin del juego, fin del Oxycontin y fin de la epidemia. Pero justo antes de la acusación, alguien de alto rango interviene. Entonces ocurrió algo muy extraño. Nos enteramos de que no iban a permitir que se siguiera adelante con la acusación y no habría ningún proceso penal contra Purdue Pharma. No habrá juicio. Los Sackler se salen con la suya. 3 ejecutivos de Purdue cargan con la culpa en su lugar. Reconocen haber engañado al público con el etiquetado del medicamento. Se llega a un acuerdo. Dinero a cambio de la absolución. Una de las filiales de Purdue paga una multa de $650 millones. No hay motivo para perder la sonrisa cuando has ganado 10.000 millones. Uno pensaría que si firmas un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vender medicamentos y comercializarlos de forma ilegal, ilícita, dejarías de hacerlo, que habrían dejado de hacerlo. En cambio, ¿qué hicieron Purdue y los Sackler? Doblaron la apuesta. Una semana después del acuerdo, David Sackler, muy preocupado, envía un correo a toda la familia, exhortándolos a ganar dinero rápidamente antes de que la justicia los deje en la ruina. Ese correo cayó en manos de los congresistas. Señor Sackler, ¿reconoce este mensaje? No estoy seguro de poder leerlo. El 17 de mayo de 2007 usted escribió a su familia: ¿qué creéis que está pasando ahora mismo en todos esos tribunales? Somos ricos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que las demandas lleguen a la familia? ¿Escribió usted ese correo? Creo que sí. Creo que ha malinterpretado ese correo electrónico. Es mi opinión. Y creo que la distribución... Los correos hablan por sí mismos. Buscaban vender, promocionar y comercializar más Oxycontin que nunca. En su investigación, Maura Healey descubre que para disparar las ventas, los Sackler solicitan la ayuda de la consultora más famosa del mundo. La participación de McKinsey era totalmente secreta. Nadie sabía que asesoraba a Purdue y a los Sackler. A menudo bromeaba diciendo que tenía más secretos que nuestra agencia central de inteligencia, la CIA. Por supuesto, también trabajaban para la CIA y les asesoraban. McKinsey fue muy importante en el negocio de Purdue Pharma. Somos una empresa de personas a las que les gusta ayudar y principalmente ayudamos a líderes. Consiste en dar consejos por mucho dinero. Trabajan para gobiernos de todo el mundo. Francia, obviamente, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí. Trabajan para empresas, las más importantes, las de la lista Fortune 500. Soy un optimista. Creo en nuestro poder para encontrar soluciones innovadoras a los problemas más difíciles del mundo. Trabajan para todo el mundo. Están en todas partes. He pedido disculpas por nuestro trabajo con Purdue y otros fabricantes de opioides. En 2022, McKinsey fue citado ante el Congreso de Estados Unidos. El ejecutivo afirmó que no lo recordaba todo. La fiscal Maura Healey estaba allí para refrescarle la memoria. Reconocemos que no estuvimos a la altura de nuestros estándares. No supimos reconocer el contexto más amplio de lo que estaba sucediendo en la sociedad. ¿Cuánto dinero recibió su empresa de Purdue y otros fabricantes de opioides?
Señora congresista, hoy no dispongo de esa cifra. Fiscal general, ¿cuánto dinero se pagó a McKinsey? 86 millones de dólares. Tenemos documentos de McKinsey en los que explica a Purdue y a los Sackler cómo impulsar las ventas de OxyContin. McKinsey propone muchas ideas y las plasman en unas diapositivas, siempre en PowerPoint, ¿verdad? Estados Unidos está a punto de descubrir una serie de ideas creativas para disparar las ventas. Se puso en marcha un programa de recompensas Wildfire, incluso con una fotografía de nuestro anterior presidente. Para convertir a sus comerciales en supervendedores, McKinsey les propuso un modelo, el programa de Donald Trump, El Aprendiz, un éxito en televisión en aquella época. Esperaban una tarea complicada en el mercado de valores, pero en lugar de eso empezaron con lo básico. ¿Vais a vender limonada? Utilizaban expresiones como enorme prestigio y estatus de celebridad dentro de la empresa. Para mí eso es tráfico, ¿correcto? ¿No están traficando? Yo no diría que nuestro trabajo en cualquier aspecto de las ventas y el marketing sea tráfico. Si alguien puede explicarme la diferencia entre McKinsey, el cártel de opioides de las grandes farmacéuticas y organizaciones como la de Pablo Escobar, soy toda oídos. Pueden llevar trajes y tener oficinas lujosas, pero hacen todos lo mismo. Purdue, los Sackler y los fabricantes y distribuidores de opioides iniciaron algo que continúa hasta hoy, porque la gente pasó del OxyContin al fentanilo y a otras drogas sintéticas. Y hoy nos enfrentamos a una epidemia de fentanilo en todo Estados Unidos. Una epidemia que comenzó con el OxyContin. Recuerdo dónde estaba cuando un asistente dijo: tenéis que ver un vídeo. Representantes comerciales vestidos como raperos. Era sobre la prescripción de fármacos. El éxito de los Sackler inspirará a la competencia. Algunos comercializarán otro opioide. El fentanilo, 50 veces más adictivo que la heroína. Es una decisión muy seria aumentar la dosis de fentanilo. Mientras están bailando le dicen a la gente que la titulación es la correcta. Llaman titulación a aumentar las dosis. En correos internos, la empresa exige a los representantes comerciales que sobredosifiquen lo más posible. Cuanto mayor es la dosis, más dinero se gana. Pero si se aumenta la dosis demasiado, el fentanilo te mata. En 2012, una empresa llamada Insys Therapeutics producía un medicamento llamado Sapsis, lo que se denomina un opioide de acción rápida, fentanilo. Es un mercado muy competitivo y el medicamento no está teniendo éxito. Así que contratan a una persona muy agresiva llamada Alec Burlakov. En 2012, cuando entré en Insys, la crisis de los opioides estaba en su apogeo. Era real y la gente estaba sufriendo por ello. Para muchos de ustedes que no han tenido la oportunidad de experimentar la emoción o, aún más importante, el logro... ¿Sabía usted que su producto principal iba a ser el fentanilo? Sí, sabía que mi producto principal iba a ser el fentanilo. ¿Qué tipo de persona era Burlakov? A ver, desde el principio fue un objetivo muy importante para nosotros. Tenían una regla: querían gente guapa y tonta. Alec Burlakov contrató a un buen número de mujeres que habían trabajado como strippers para que ligaran con los médicos y les convencían de que recetaran medicamentos. Yo diría que la pregunta es ¿por qué no? Quiero decir, ¿por qué son menos? ¿Por qué tienen menos capacidad o potencial que cualquier otra persona? ¿Porque eran strippers?
Empezaron a sobornar a los médicos normalmente con programas de conferencias. Pagamos a conferenciantes por dar charlas. Les dijeron que querían que hablaran con otros médicos sobre los beneficios del medicamento. 9 de cada 10 veces no dieron ninguna. Solo acudían a la cena, almuerzo, desayuno o lo que se hubiera programado. Entonces eso se llama soborno, ¿no? Sí, y lo fundamental es que no nos importaba. Nuestro objetivo era meter dinero en el bolsillo de los médicos para poder influir en ellos y que prescribieran más el medicamento. Un año después salieron a bolsa y el valor de las acciones superaba los 1.000 millones. Cuando Insys entró en Wall Street, fue muy emocionante. Obviamente había mucho dinero sobre la mesa, opciones y demás. Pero, ¿sabéis? Es una acción especulativa. Se convirtió en una acción muy popular para comprar. Las cifras de ventas se publicaban cada mañana. Me motivaba cada día. Se parece un poco a la definición de secta. Sí, no lo había pensado antes, pero estoy de acuerdo. Puedo decirle que fue un pequeño porcentaje el que adoptó esa atmósfera de secta que impulsó a la empresa y permitió que ésta se convirtiera en su salida a bolsa en la oferta pública inicial número 1 del país en 2013. Quiero hablar con usted. ¿Cómo pudo ignorar la realidad de la epidemia, de las muertes? Pues lo ignoré simplemente no leyendo las noticias y no buscando en Internet. Señor, despierte, despierte. ¿Me oye? Ante cualquier cosa que se me presentaba, me ponía un antifaz y seguía adelante, porque sabía que eso tendría un impacto negativo en mi capacidad para hacer mi trabajo, no solo para vender, sino que también afectaría a mi capacidad para liderar y asegurarme de que mi equipo de ventas hacía su trabajo y cumplía con su cometido. Y ahí es donde todo se torció para mí, por anteponer la empresa y a mí mismo a la sociedad. I love titration, yeah, that's not a problem. En la base de la historia de los opioides, el fentanilo y todo lo demás, se encuentra una economía que ha transformado productos normales en productos similares a las drogas. Azúcar, café, juegos de azar, videojuegos, teléfonos inteligentes, redes sociales. Lo que conecta todo esto es el enfoque del capitalismo en lo más potente, sabiendo que creará más clientes. Es bueno para las ganancias. Es bueno para los accionistas. Las empresas entienden la química del cerebro humano probablemente incluso mejor que los traficantes de drogas. Es aterrador lo que hemos permitido que le suceda a nuestra economía. Quedan 40 minutos para llegar a Miami. En Florida, la epidemia de opioides tendrá otra dimensión.
En este estado no existen controles ni regulaciones. Ahí todo vale. Corta eso. Algunos empresarios sin escrúpulos se dan cuenta de que el acceso a los opioides está abierto. Solo tienen que encontrar una apariencia de cobertura legal. En los suburbios del norte de Miami aparecen de repente cientos de clínicas del dolor. Atienden sin cita previa a todos los que pagan en efectivo, solo en efectivo. En la calle estas clínicas se conocen como fábricas de pastillas. Había más clínicas del dolor que restaurantes McDonald's. Si no recuerdo mal, había más de 130 en el condado. Chris Valdez creía haber encontrado por fin un trabajo respetable. Hermano, soy traficante de drogas de la calle, ¿vale? Empecé como asistente médico. Me encargaba de tomar las constantes vitales y cosas así a los pacientes, o la presión arterial. Me contrataron unos señores que eran los propietarios. Al ver que tenía el aspecto de un traficante de drogas, sentí que me necesitaban por mi aspecto, porque tenían una sala de espera llena de drogadictos y traficantes de drogas. No existía ninguna base de datos. Podías acudir a diferentes médicos y obtener múltiples recetas en una semana. Era una locura. ¿Vamos a pillar más oxis? ¿Ahora? Sí. Vale, vamos a pillar. Empezamos a analizar el problema. ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Cómo se abastecían? ¿Cuáles eran sus métodos? Una vez que empezamos a investigar, determinamos que los distribuidores más prolíficos eran los hermanos George. Distribuían mucha más cantidad que cualquier otro traficante o médico de todo el estado, de todo el país. Eran los más grandes, los más prolíficos y los más exitosos en ese momento. Los hermanos George no sabían nada de medicina. Simplemente compraban Oxycontin y fentanilo a mayoristas. Un circuito legal. Durante 5 años, la policía intentó demostrar que se trataba de una operación delictiva. Sara, hay un montón de ventanas en la pantalla. Hay una página de entrada y unas ventanas enormes. Me llamo Chris George. Dirigí la clínica de tratamiento del dolor más grande del mundo en Florida a finales de los 2000, lo que provocó la epidemia de opioides en Estados Unidos. Éramos unos críos y ganábamos un montón de dinero. Sí, fue una buena época. Fue una época maravillosa. Mi vehículo favorito era una pickup Freightliner, un camión remolque convertido en pickup. Era el vehículo más grande que se había visto nunca en las calles y costaba unos $23.000. El dinero no era problema. Ojalá hubiera comprado más cosas, pero me compré vehículos todoterreno, pequeños buggies, motos acuáticas, barcos. Ojalá volviera a vivir algo así. Quizá algún día. Facilitamos el acceso a los analgésicos porque entonces no había ninguna normativa, por lo que se podían recetar analgésicos a casi cualquier persona. En Florida no existe un sistema informático de seguimiento de pacientes. Se pueden multiplicar las compras. En las salas de espera hay una mezcla de traficantes y adictos. Los teléfonos apagados. Cuando entré en la sala de espera, miré a mi alrededor y vi a un montón de jamaicanos negros enormes, o tipos negros con dientes y cadenas de oro. Algunos llevaban pistola en la cintura. Era una locura. Así que inmediatamente pensé, ¿en dónde me estoy metiendo? Todos tenían un aspecto bastante desaliñado, como vagabundos, sí. ¿Como pobres?
Pobres, no sé, no les importaba cómo vestían, no se habían hecho cirugía plástica, las chicas que venían no se habían operado el pecho. En Florida todo el mundo lo hace. La gente que venía eran solo adictos. Se veía. Son los clientes perfectos, ¿no? Venían todos los meses, porque necesitaban las pastillas. Los adictos te hacen ganar mucho dinero, eso es cierto. Desplegamos una serie de técnicas de investigación contra ellos. Comenzamos a vigilarlos. Y pasamos a utilizar agentes encubiertos para que se infiltraran en las clínicas. La policía no me molestaba demasiado cuando andaba cerca. Pensaba, ¿qué podéis hacerme? Me dijeron que no podían hacerme nada. Yo era el propietario de la clínica. No veía a los pacientes, no les extendía recetas. No tenía licencia para ello. Era una consulta médica. Los médicos que contrataba solo eran empleados. Les pagaba una tarifa fija, unos $75 por paciente. ¿Solo quiere oxicodona? ¿Cuánta oxicodona está tomando? 150 miligramos 5 veces al día, ¿verdad? ¿Le basta con eso? ¿Se siente bien con eso? Cada paciente pasaba dentro de la sala de exploración 3 minutos y 45 segundos. Y cronometrado. Le daba igual. Recetaba las pastillas. Vale, sácalo de aquí y tráeme al siguiente. Consultamos a expertos a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar las pruebas que llevan a cabo? Nos dijeron 1 hora, hora y media. Vieron los expedientes y dijeron que aquello no era medicina, era tráfico de drogas. La visita costaba $200 y de media las pastillas unos 500. Eran casi $1000 la primera visita. ¿En efectivo? Sí, solo en efectivo. Todo era en efectivo. Visitas, exámenes en efectivo. Pastillas en efectivo. Todo en efectivo. 30, 32, 34... Miles de dólares. Pagando en efectivo por todo. Perfecto, gracias. Ganábamos unos 2.000 millones al mes de beneficio. Mucha gente murió de sobredosis y algunos tomaron pastillas que probablemente usted les proporcionó. ¿Cómo se siente al respecto? Bueno, a ver, no me siento responsable por ellos. Les vendía las pastillas. Sí, pero eran pastillas legales. Vendía un medicamento con receta. Era una receta. Lo que hicieran con ella estaba fuera de mi control. Y si las tomaban según lo recetado, no iban a morir. Quiero decir, no voy a perder el sueño cada vez que se muera alguien, porque es su responsabilidad. Nosotros tenemos libertades, y la libertad tiene un precio. Conectamos con una clínica del dolor en North Dixie Highway. Terry, ¿qué está ocurriendo? En 2014, la fiesta se acabó. El presidente Bush utilizó hace años el término conmoción y pavor, y eso es exactamente lo que hicimos. 150 oficiales de policía se presentaron en todas sus casas y en todos sus negocios. Pero acabamos acusando a 13 médicos por su participación en esa actividad delictiva. Me declaré culpable de crimen organizado, cuyos delitos eran tráfico de drogas, blanqueo de dinero, ese tipo de cosas. Pasé 11 años en la cárcel. Por la mañana salí y bajé las escaleras. Había un camión fuera con un grupo de tipos con chalecos que me dijeron que el cableado no funcionaba, que tenían que hablar conmigo en el jardín trasero para enseñarme dónde iban a excavar. Les dije que no me importaba, me mostraron una placa y entraron en tropel. Fue una experiencia traumática que nunca olvidaré. Alec Burlakov es condenado a 2 años de cárcel. Es el fin de los opioides fáciles de conseguir en las farmacias de Estados Unidos.
Sin embargo, en 2024, las pastillas azules siguen en las calles. ¿De dónde provienen? Culiacán vivieron un día más de violencia. Es el 10º al hilo en las escuelas y también el hallazgo de cadáveres en la vía pública. Dos cuerpos localizados sin vida o asesinados en lo que va de esta jornada violenta. No puede absorber, no. ¿Y es peligroso? Sí, es peligroso, es mortal. ¿Y lo probaste esta droga? No, pues ya no estuviera aquí si lo hubiera probado. ¿Sabías que en Estados Unidos había doctores que hacían prescripciones de este producto? ¿Sabías eso? Perfecto. Era legal, pero ya cuando se terminó eso, que no tuvieron dónde conseguir o batallar más para conseguir, se acudieron a los carteles de aquí, los que mandaban para allá, pues ya se les salió de control y ya fue cuando se hizo un desmadre. Pero da cuenta que esa droga los agarra y ya los agarra y ya no los suelta. Ya después, cuando se les baja, ellos buscan la manera de dónde van a conseguir, pero ellos consiguen. Se dieron cuenta de que a los estadounidenses les encantan las pastillas, nos encantan. Es como un billete de lotería. El suministro de fentanilo se disparó. Falsificaron pastillas de todas las clases. Los cárteles las fabrican igual que en este país, con la M o el A215, y no se aprecia la diferencia. Para hacer las pastillas son las mismas que las máquinas de las compañías de farmacias. Sí, son las mismas que las empresas, pues, que las farmacéuticas, todo eso. Ahora da cuenta que son eléctricas, pues la conectas y con puros botones y ahí ya las programas, pues. Si tú dices, pues para que haga 1 kilo de pastilla, ya la programa y ya te... Hay mucha gente que se muere con estas pastillas. Sí, no, pues como le digo, cuando las hace muy fuertes, sí. No, pues ya no les va a hacer consumo, no les va a dar ganar, pues entonces pues no les conviene matarlos, ¿no? Con esta historia, que se extiende a lo largo de 30 años, constatamos que tanto el mundo del narcotráfico como las empresas son incapaces de ponerse límites. Ninguna suma de dinero es suficiente. Vimos movimientos en todo Estados Unidos para que se retirara el nombre de la familia Sackler de los museos y de nuestras prestigiosas universidades, y es lo correcto. No supimos ver el contexto más amplio de lo que estaba sucediendo en la sociedad que nos rodeaba. El señor Sackler sigue fuera de la cárcel gastando sus millones y millones. ¿Cuánto dinero de la fortuna de su familia hay en cuentas bancarias en el extranjero? Es una pregunta para los abogados que participaron en una mediación confidencial. Yo quería que fueran procesados penalmente, pero esa fue una decisión del Departamento de Justicia. Solo pedimos una cosa, que se haga justicia. Solo justicia.